Soy Andrés Amaya, o sea, soy de formación o de formación diseñador industrial. Mi familia siempre ha sido de artistas, eso es la verdad, ¿no? Yo era la oveja negra de un poco de la familia porque me convertí, o sea, tengo mi hermano era arquitecto, mi otra hermana estudiaba literatura y letras, mi otro hermano es escultor, pintor. Bueno, yo era la oveja negra que había estudiado, mi padre era escultor, ¿no? Y era un escultor, a mí me llamaba mucho la atención cuando me decían, ¿cómo? Es escultor, pero de hobby. No, mi papá siempre fue escultor de toda la vida, no era la tercera generación de la escultura mexicana, había 3 generaciones, ¿no? O sea, mi padrino era Francisco Zúñiga, tal, o sea, entonces yo siempre estuve muy relacionado y cuando yo decidí estudiar diseño industrial. Entonces, esa era mi formación o de formación. Pero estuvo muy bien porque pude agarrar conocimientos de otra área para luego al final del día la vida te va llevando y termino haciendo pues, escultura, diseño de mobiliario, gráfica, algo de dibujo, tal, y me doy cuenta que todo es lo mismo, ¿no? Y lo único que hace es que tengas pues, un planteamiento y algo que quieras decir con estas herramientas, que es o el modelar, o el dibujar, o el escribir, o lo que sea, tienes que comunicar algo. Fíjate que a mí me pasó una de las primeras épocas de gran ansiedad que tuve fue, yo hice la carrera de diseño industrial, luego trabajé con Daniel Mastretta, le modelé el auto Mastretta como tal, ¿no? Se le modeló en mi estudio, en mi taller, que luego fue todo un rollo. Ese proyecto fue un caos. Pero bueno, yo lo llegué hasta cierto punto y luego me fui de maestría a Milán, ¿no? Con los diseñadores radicales italianos, que es otra historia de mi vida. Y cuando ya estoy en un verano, me doy cuenta que empiezo a tener una gran ansiedad por querer hacer algo, ¿no? O sea, como que la motricidad o las manos o el pensar, decir, tengo que construir algo, ¿no? O sea, y empiezas a darte cuenta que lo primero que tienes que tener para construir algo es un discurso, es una narrativa. Es decir, bueno, la primera narrativa obvia es decir, bueno, ¿qué necesita la gente? ¿Quiénes somos? ¿Qué necesitamos que darle a la gente? ¿No? O sea, y que fue una crisis en el primer proyecto que tuvimos con unos amigos que se llamaba Metáfora, que generamos una bola de objetos, que inundábamos Liverpool con objetos, producíamos un chingo de objetos, no sé, el primer catálogo tiene 40, 50 objetos, ¿no? O sea, entonces, de repente dices, maestro, estoy viendo más dentro de la ola de la generación de objetos que se consuman, dices, ¿y la narrativa dónde está? O sea, no quiero hacer esto, ¿no? O sea, fue un primer como quiebre, pero sí esta necesidad de tener que hacer algo es una necesidad propia, yo creo que del ser humano, de crear, ¿no? O sea, quiero hacer algo, no sé qué, pero te das cuenta que luego necesitas de complemento una narrativa sólida y que sea auténtica de tus vivencias, que sea algo en lo que realmente creas y no entreparte en una ola por sí sola, la forma por la forma, sino que la forma tiene que estar con el otro ingrediente que es el significado, ¿no? Que significan los objetos. O sea, pero mucho es con el discurso y con un discurso humano, con el discurso de la necesidad de la expresión y de la sensibilidad. De hecho, si recordamos, antes los carros nunca te los vendían, los automóviles nunca eran vendidos por cuestiones de emociones ni de empatía con la forma. Eran por, este carro frena, gasolina, consume, tal, puede entrar tanta gente, tal, hasta que se empezaron a dar cuenta que no, que el discurso, y hoy en día se ve, digo, la gente nueva no ve esta transición, hoy los carros es, tú eres empático con esta emoción, ¿no? ¿Por qué? Porque tú eres así como tu auto. Entonces, un objeto tan funcional como un vehículo, te lo venden por aspectos completamente emocionales. Fíjate que lo que más polémica me ha generado fue el desarrollar muebles eróticos. Curiosamente, es con lo que más es batallado en la vida. O sea, realmente la parte polémica, y es una sociedad de doble moral, ¿no? Que es este occidente de doble moral, de falta de criterio. Digo, a ver, o sea, yo no estoy hablando de mobiliario
para hacer porno, para hacer no sé qué. Hablaba, yo mucho del planteamiento del mobiliario erótico tenía que ver con esta idea de sacar el erotismo de una habitación. Porque con lo que más se ha batallado es que pongan una cédula cuando se exponen en museos que diga silla erótica. Curiosamente, en todas las pinches inauguraciones no está la cédula, nomás dice silla Andrés Amaya. Sí, güey, si no pones silla erótica, ¿verdad? Y ya que te peleaste, ya que fuiste, dígase el Museo Franz Mayer, dígase el de Banamex, el Palacio de Iturbide, dígase el de Arte Moderno, dígase, dices, bueno, en el ACF de Nueva York, en una exposición de hace 5 o 6 años, ¿no? Llevamos mobiliario erótico, una feria internacional en Nueva York, la más importante del mueble. Me vetaron 2 días. Quitaron, se llevaron no había los muebles, había una imagen que venía cómo se usaba la silla, ¿no? Pero con gráfica de circulito, palito, tal, unos hombres sentados y otros. La más respetuosa de las gráficas. Bueno, me suprimieron de los 5 días, 2 días nos quitaron el material, los catálogos, tal, y que no podíamos exponer eso. Hasta que tuve que ir a hablar con el director de la feria, y dijo, pues no sé por qué, pero la gente que está abajo, súper conservadores, que acabo siendo vetado en Nueva York con mobiliario erótico. 2 días. O sea, evidentemente los muebles quedaron así, o sea, no se pueden exhibir, o sea, quedaron así como que sin cédulas, no se podía decir nada, hasta que veríamos qué pasa. ¿Qué iba a pasar? Tuve que hablar con el director de la feria, hacer cita, tal, no sé cuánto. Pues sí, hasta el tercer día me devolvió mis cartones. No pasa. Pues obviamente hablas ya con una persona de criterio, pero todo lo que pasa abajo, dices, no puede ser. O sea, simplemente sin creer. Y aquí también en México, ¿no? O sea, tú entiendes porque México es más conservador. Pero no, te das cuenta que la idea conservadora, la idea cuadrada, bueno, si hoy en día están quitando museos, en los museos están quitando cuadros de desnudos, ¿qué nos podemos esperar? Bueno, esa serie se hizo antes y eran piezas de resina. Esas se vaciaban en resina y eran como esculturas. Por ejemplo, una de esas piezas se propusieron, la dorada y la del santo. La dorada se propuso para una exposición que íbamos a tener en Franz Mayer. No quisieron esa, ni la dorada, ni la de otra cosa. Porque es un comité muy, bueno, lo entiendes, dices, pues dices, vais hasta donde quieres llegar, ¿no? Digo, las propusimos, entraron, las aceptó la curadora y bueno, y luego ya, después de esa aceptación, luego las quitaron y ya no se expusieron. Pero luego se fueron a una exposición en Holanda, ¿no? Y en Holanda fue muy raro porque la dorada regresó toda rota, muy raramente, toda rota. ¿Por qué la rompen? O sea, pero a pedacitos, ¿sí? O sea, dices, qué raro, o sea, eso no, más allá de la rotura normal, ¿no? Del viaje, sí. Y se fue otra que sí llegó con el brazo desprendido, pero esa llegó con un accidente normal. Fue muy raro. Pero esas piezas, es muy curioso porque hay veces que hay piezas que en el estudio van estando y como son, cuando uno va teniendo proyectos los vas guardando, no sé qué, y hay piezas que se perdieron, tal cual, por ejemplo la de el Cristo con 2 cabezas y de color azul, un azul panista, o sea, de la doble moral y tal, de esos años, dices, bueno, de estos años también, pero bueno, se perdió la pieza, hay piezas que se perdieron, hay piezas que se rompieron, y creo que sobreviven 2 o 3 piezas de estas, ¿no? Y del Christotem, que también era una plataforma para los artistas donde queríamos hacer, bueno, yo quería hacer 33 y me aviento los primeros, y bueno, evidentemente siempre tiene que ser con recursos personales y acceso humano de tal, de ciertos sacrificios y empiezas a producir y luego tienes que colaborar. Ninguno de los artistas que participó cobró, entonces se exhibieron, ¿no? Y tengo piezas emblemáticas. Pero la idea es, digo, hoy en día, y quiero retomar porque digo, mi hijo ya tiene 21 años, 23 años, perdón, Nati tiene 21, el proyecto para dejar como un testimonio de cómo ha ido cambiando esta idolatría hacia un Dios. ¿Quién es nuestro Dios hoy en día, no? Entonces, eso es lo que el planteamiento indirecto, la segunda capa de cebolla que se toma en una lectura de que le das a un artista y dices, píntate este Cristo, ¿qué quieres pintar? ¿No? O sea, ¿qué vas a pintar? Entonces, esto era la idea de este lienzo y de este Cristo que se ve como gordo, pero es para dar una plataforma para que la gente haga lo que quiera de él, ¿no? Entonces, voy a retomar este proyecto. Tengo 6 Cristos o 7. Entonces, la idea es volvérselo a dar a estas nuevas generaciones, ¿no? De la gente que está haciendo cosas interesantes y que proponen.
¿no? Y ahora que hay más foros para exponer, porque antes pues, no había tantos foros, poderlo exponer. Hay un amigo que se llamaba Mercado, hacía una analogía bellísima que era, hoy tenemos para hacer todo, o sea, tenemos impresoras de todos tipos de materiales, tenemos acceso a tutoriales, entonces te pueden explicar todo por internet. Por internet entiendes todo, ¿no? O sea, y te llegan todos los materiales, tenemos ya silicones importados, resinas de poliuretano, epóxicas y de poliéster, ¿no? O sea, antes nomás llegabas a Poliformas, que sigue siendo, bueno, yo no voy a decir más, pero bueno, sigue siendo bien, vamos. Ya no digo nada, pero sí batallábamos mucho con los materiales. Hoy puedes tener materiales de altísima... Y más allá del material, las posibilidades de entender cómo trabajar con ellos y cómo transformarlos en un lenguaje para poder expresar lo que quieres, ¿no? O sea, eso es primordial. Y porque el material, ni la tecnología, ni no sé qué, sirve de nada si no sabes qué quieres decir. ¿Qué es lo que yo quería enfatizar en mi conferencia? Era, todo eso lo tienes, es un lenguaje. Los materiales aportan, es como la ortografía del lenguaje, ¿no? El otro es el lenguaje de la forma y el otro es el contenido. ¿Qué quieres decir? Sí, porque puede estar un libro precioso con encuadernación de piel, no sé cuánto, con hojas, cuché, tal cosa, con una gráfica, con perfectamente redactada. Pero si es insulso su contenido, no sirve de nada. Y sin embargo, pues, hay gente que he visto que hace unas maravillas con pocas cosas. Pero sí, quisiera retomar un tema que dejé, ahorita lo tomo, suelto, que era el de Luis Mercado. Luis Mercado, que decía, y con esta cosa de las tecnologías de los materiales, decía, si trabajamos a los hermanos hoy en día, les enseñamos lo que tenemos de maquinaria, sierras, corte láser, corte control numérico, brazos robóticos, impresiones 3D, no sé qué, y nos dicen ellos, oigan, no mamen, con esto, ¿qué están haciendo? Y les enseñas un pinche banquito, se pondrán a llorar, porque ellos con una sierra y serruchos y tela hacían aviones y volaban con el mínimo de tecnología existente, con carpintería. O sea, con un formón, una sierra, hacían aviones y volaban. Y nosotros, con toda la tecnología, hacemos banquitos. Entonces, ese también es un poco, dentro de la misma plática es esto, ¿no? O sea, ¿para qué nos sirve la tecnología? Pues sí, para podernos expresar mejor y más rápido, más eficientes, aprender más rápido, pero siempre tenemos que saber qué queremos decir. La narrativa y el discurso es primordial en la ejecución de un proyecto. Mira, el Mesías Tropical lo hice hace como 3, 4 años para una pieza que era más grande, que se llamaba, que es una expo que tengo planeada desde hace varios años también, que se llama Mi Mexiquito. Mi Mexiquito, que está lleno de amor y lleno de lástima, ¿no? Y lleno de penas, y lleno de fantasías, y lleno de ilusiones, y este México que nos ha madreado, ¿no? Yo soy de la generación de las devaluaciones, ¿no? Del dólar de 12 pesos a 24, de 24 a 48, de tal, no sé cuánto. Un México lastimoso, un México violento. Hoy el México de las desaparecidas de Juárez, el México o sea, un México muy triste, pero un México lleno de color, lleno de cultura, y el que contrasta es un México de contrastes, ¿no? De belleza, de naturaleza, de que en ningún lado del mundo vas a encontrar la temperatura, el cariño de los mexicanos, muchas cosas que tiene este México contrastado, ¿no? Y con una clase política terrible que nos ha destruido, ¿no? Destruido en muchos aspectos, económicos, morales, éticos, de tal, ¿no? O sea, la normalización de la corrupción, digo, es parte cultural. Ya cuando decimos, maestro, o sea, ser corrupto es cultural, ¿cómo lo explicas? O sea, maestro, pues es cultural. Así se lo explico a mis amigos españoles, a parisinos. Y que me diga que no es así, perdón, es así. Cuando uno es un creador y cuando quieres que estar creando, a mí no me gusta mucho la palabra de artista porque está muy deslavada.
Es una palabra que se ha ido desfigurando ya por cualquier gente que pone dos clavos en la pared y le echa una luz indirecta, y es un artista. Soy un creador, hago objetos, hago cosas que me conmueven, hago cosas que siento, ¿no? Cuando parte de las cosas de mis intereses, pues yo les contaba en la conferencia, de las narrativas que me gustan. Una narrativa que me encanta es el erotismo, ¿no? Otra narrativa que me encanta es la religión, ¿no? Y una también es la política, ¿no? Cuando uno es un creador, el primero que tiene que tener el arte o el creador o el que hace es el contestatario al que te está gobernando. Es una ley, si no te conviertes en propaganda. Es clarísimo, ¿no? Y una de las primeras cosas que mucha gente como yo, no sé, mucha gente se desilusionó cuando vimos un cambio, que nos habían prometido un cambio, tal, no sé cuándo, tal. Y cuando ves un artículo escrito por Enrique Krause, que es una persona, un crítico, pues mira, no sé, no quiero hablar de derecha, o sea, aunque sea de derecha, tal, o de izquierda, un crítico, que el primer gran crítico así de López Obrador, empezó a criticarlo, empiezas a leer todo el artículo del 2006, en letras libres, y que de repente ves hoy viviendo todo lo que vivimos, un país militarizado, sin lugar a dudas, con un poder económico en los militares como nunca antes, con unas desaparecidas de mujeres sin resolver, con los 43 sin resolver, se fue ya el grupo experto tal, lo que no les dan los informes, o sea, un desastre, un país de desastre. Y después, ya lo había hecho para una exposición de mi Mexiquito, pero dije, bueno, es momento de convertirlo y sacarlo como un actor, ¿no? O sea, sí, está basado en el texto de Enrique Krause, donde predice y ve muchas cosas de esta idea mesiánica de un político y donde se genera un partido más como una religión que como un partido. Y estas visiones que sí, creímos en un Mesías y a los Mesías no se les tocan ni se les cuestiona, se les tiene por acto de fe, ¿no? Entonces, es un proyecto que es muy chistoso porque es un proyecto en parte pues con una identidad de Artoy, en donde la idea es, pues sí, presentar al Mesías tropical, ¿no? Al Mesías tropical en el que muchos creímos en algún momento y que nos desilusionó enormemente. Mira, yo lo que diría, primero que si quieren hacer toys, pues más toys, arte, música, literatura, escribir, pintar, cantar, hacer dibujos, lo que quieran hacer que tenga que ver con el mundo de la creación. Ser auténticos. O sea, ser auténticos y que nazca de su interior, ¿no? O sea, evidentemente estamos influenciados, vivimos hoy en un mundo que estamos súper comunicados, donde hay muchas influencias, muchas olas de cosas de querer sobresalir. O sea, hay un exceso de tendencias, de cosas que se quieren hacer tal. Y es muy fácil prepararse a cualquier tendencia, a cualquier ocurrencia, a cualquier forma que va a pasar, a cualquier moda, sobre todo, ¿no? Pero si ellos tienen claro, primero, una identidad, quiénes son, cuáles son sus vivencias, qué han sentido, ¿no? ¿Dónde vives? ¿Cómo sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te pasa en la cabeza, no? Lo insatisfecho que estás con tu realidad, ¿qué futuro te ves? O sea, todas estas preguntas que se hace un ser humano y lo puedes transmitir en un proyecto creativo, eso te hace ser auténtico y eso hace que tu proyecto valga la pena de ser leído por otros. Si vas a estar en el mame de que hoy están haciendo esto, yo también están aventando esferitas, pues yo también aviento esferitas. Hoy todo es verde, pues yo también sé pintar en verde. O sea, pues se convierten en proyectos insulsos que el día de mañana no tienen mucho sentido. Mi gran consejo es ser auténtico, saber cuál es tu discurso y tratarlo de proyectar en la medida de lo posible, ya sea en un fanzine, ya sea en un toy, ya sea en una canción, en lo que quieras. Pero ser auténtico y transmitirlo lo más rápido posible. Y si no rápido, bueno, con mucha calidad dentro de lo posible.